buenas noches y gracias por estar en sintonía de TN23 y su programa La Medida. Hoy empieza precisamente esa segunda mitad del mes de mayo. Y así con esta situación, pues también aprovecho para saludarte a ti, Sandy, porque hoy tenemos entonces una noche también para distintos análisis interesantes. Por supuesto, Julio, muy buenas noches. Y bueno, gracias a usted también por estar pendiente del análisis de la noticia. Recuerde, el 16 de junio son las elecciones generales. Correcto. Estamos 16 de mayo, prácticamente un mes entonces nos queda para esta jornada. Así que usted no se puede perder también y desde ya les hago la invitación para que estén pendientes de la transmisión especial. Correcto. Y por cierto, vamos a estar analizando temas relacionados con las elecciones, Julio, algunas resoluciones que se siguen dando. Claro que sí, resoluciones que se siguen dando, y ya que tocas el tema electoral, un adelanto de uno de los temas de análisis. Muy bien. Un irrespeto entre algunas organizaciones políticas que dicen, bueno, yo quiero tener mi espacio aquí, ponen su publicidad, pero viene otra y dice, a mí también me gusta ese espacio, quita la publicidad y la pone en ese mismo sitio. ¿Te imaginas lo que está Dios sucediendo? mío, una controversia que se está generando. Pero bueno, vamos a iniciar esta emisión con nuestros titulares. Conozca entonces el adelanto de los temas relevantes. Irrespeto entre partidos en campañas electorales. ¿Puede alguien ir a prisión por quitar propaganda electoral? La respuesta en minutos. Avanzan los preparativos para el voto en el extranjero. Tenemos los detalles sobre su realización. Hasta el próximo jueves se definirá el modelo de papeletas electorales y en qué posición irá cada candidato. El Tribunal Supremo Electoral ordena al Registro de Ciudadanos y Organizaciones Políticas entregar listado de candidatos inscritos hasta este momento. Corte de Constitucionalidad suspende convocatoria a postuladoras para Corte Suprema de Justicia. Le explicamos de qué se trata. A solo un día que cierre el plazo, solo se ha presentado un expediente de aspirantes a director general del Instituto de la Defensa Pública Penal. Pero aquí tenemos la información completa. El Partido de Avanzada Nacional PAN denunció la destrucción de afiches de su campaña en el interior de la República y también en la capital, por lo que solicitó al Tribunal Supremo Electoral que se inicie una investigación al respecto. El secretario general del Partido de Avanzada Nacional, Manuel Conde Orellana, señaló que los daños ocasionados en horas de la madrugada fue de afiches y carteles quebrados de los marcos y mantas, por lo que esperan una investigación del Tribunal Supremo Electoral para que se aplique una sanción a los responsables. La madrugada de hoy, a la 1:40 de la mañana, terminó nuestro equipo de candidatos de colocar su propaganda en el área del Obelisco, 1:40 de la mañana. Y a las 5 de la mañana nos reportan una destrucción selectiva de nuestros materiales. Como ustedes lo podrán ver, solo los afiches y los burritos que promueven a nuestros candidatos fueron dañados. Ningún otro partido que también tiene presencia acá ha sido afectada con esos daños y nos sentimos molestos, indignados y pedimos al Tribunal Supremo Electoral, por medio de la Inspectoría General del Tribunal, abrir una investigación. Vamos a pedir la colaboración de la Municipalidad de Guatemala, ya que en esta área hay cámaras, para establecer qué personas provocaron estos daños directamente contra los materiales de campaña del PAN. Aquí estamos teniendo un daño que alcanza los 1.600 quetzales. Pero para cualquier organización política un daño de 1.600 quetzales afecta las finanzas de un partido y vamos a tener que reponer estos materiales porque nos quedan pocos días de campaña.
A ver, ¿qué es lo que cree usted que está pasando? ¿Algún poco de inmadurez política pudiera ser? Hagamos entonces el análisis juntos, ustedes y nosotros, ¿les parece? En pantalla ustedes van a ver algunos datos para que lo hagamos en este instante. Vámonos a la ley. El artículo 407H del Código Penal reza que el particular que destruya, obstaculice o impida directa o indirectamente el libre ejercicio de la propaganda política será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Ahora bien, el artículo 219, pero de la Ley Electoral y de partidos políticos, afirma que ninguna autoridad podrá condicionar, impedir, remover propaganda electoral en los lugares legalmente autorizados por el Tribunal Supremo Electoral. Ahí está la ley. Estamos hablando del Código Penal en uno de los delitos electorales. Estamos hablando de que no se puede remover esta campaña electoral a través de la publicidad, así en vallas, afiches, según la Ley Electoral y de partidos políticos. Pero por otro lado nos vamos a los hechos donde vemos que en el día a día esto está pasando en toda la República, Sandy. Por supuesto, Julio, cabe mencionar esto porque sabemos también que incluso en las elecciones pasadas, en esta ocasión no se ha dado de momento, pero en las elecciones pasadas, por ejemplo, cuando se permitía pues pintar postes del alumbrado público, correcto, algunas organizaciones o grupos también, bueno, venían y pintaban y creaban otro tipo de obras de arte callejeras, al final como para indicar, bueno, estos espacios se ven mejor así que con propaganda electoral, pero eso al final es un delito. Definitivamente que sí, es un delito, como ya lo pudimos ver, está tipificado en el Código Penal. Ahora bien, uno puede decir es un delito menor porque la pena va de 1 a 3 años. Puedes conmutarlo con el pago de una caución económica. ¿Y qué pasa si una persona no tiene para pagar la caución que se le imponga? Igual, entonces debería de pagarlo con cárcel. Sea como sea, es un delito. Ahora, si vamos de fondo, Sandy, uno se pudiera preguntar, ¿y esto por qué se da? Yo te decía una situación, probablemente ese celo, esa inmadurez política, pero ¿no será también acaso una de las razones que hace que esto haya sido, que sirva como detonante para esta situación, el hecho de que también los partidos políticos no pueden anunciarse, llamémoslo así de otra manera, un poco más masiva? Entonces se pelean a muerte, es una guerra por el espacio. Sabemos que hay espacios que visualmente tienen una mejor posición y por lo tanto también están entonces buscando la manera de poder ocupar esos espacios, pero realmente es una inmadurez, siento también los partidos políticos, porque cada uno tuvo que plantear entonces su estrategia para ver de qué forma utilizaban ciertos espacios y obviamente respetar el hecho de que si alguien ya lo colocó, pues bueno, nos ganó, queda como lección y ahí debería de quedar, pero también hay que ver entonces que también no se respeta esta situación. Pero otra cosa también que nos preguntamos, ¿realmente serán los partidos o quiénes son los que están moviendo esta propaganda al final? ¿Con qué fin? Interesante, porque sí, en primera instancia podemos decir que sí es una cuestión de rivales políticos, llamémosle así, sería lo más obvio que pueda suceder. Pero no necesariamente, no es la única razón. Pueden haber personas... Si un ciudadano está inconforme, por ejemplo, por todo lo que está pasando y dice, bueno... hace fácilmente, ¿verdad, Sandy? Y posiblemente no sabe el castigo que puede recibir también. Claro, puede decir, no, esta es mi forma de protesta porque no me gusta lo que está sucediendo, pasando, y está incurriendo en un delito, uno de los delitos electorales. Y pueden haber otro tipo hasta de situaciones que ni nos imaginemos. De pronto, los mismos aspectos climáticos pueden llegar a destruir esto, ¿verdad? Exactamente, y ya que hablamos del tema relacionado con el clima, con los partidos políticos, vamos a pasar a nuestra segunda gráfica, vamos a mostrar también algunos de los motivos. Hay que recordar algo, Julio, que en este actual proceso electoral ya se firmó un pacto de no agresión entre partidos políticos y la no agresión viene desde cosas tan sencillas como estas, por ejemplo. Correcto. Pero también hay que mencionar que no todos firmaron este pacto. Y estas restricciones sobre la publicidad durante la presente campaña también limita entonces el uso de los postes, de árboles, entonces cada vez es menos el espacio que se tiene y del poco espacio que se tiene, también tomemos en cuenta la cantidad de partidos políticos que están 27. Exactamente, entonces se hace muy poco. La gran cantidad de organizaciones políticas, esto dificulta aún más por el poco espacio, como bien lo mencionábamos, pero hablando del tema climatológico que también podría afectar, por ejemplo, los fuertes vientos, las lluvias, que obviamente esto podría entonces venir y derribar este tipo de publicidad que se coloca, por ejemplo. Es correcto. Que podría pasar, la verdad. Lo veo definitivamente viable. Que sí, son todos ellos
factores que están incidiendo en esta destrucción. También debemos de decir que me imagino que los materiales no serán materiales de una ultra extrema calidad, sino que materiales muy temporales, ¿verdad? Sí, se ven bastante sencillos. Como sea, esperemos. Como tú bien lo decías, y gracias por ese recordatorio, falta un mes exactamente para ir a las urnas. Esperemos que este tiempo que queda pues se desarrolle con esa paz, con esa tranquilidad, hasta en estos aspectos. Respeto, madurez, como tú lo dijiste. Por supuesto, eso se necesita al final, porque como ciudadanos nos damos cuenta, Julio, cuando por ejemplo, cómo se maneja un partido político, y al final así debería ser, para de esta forma enviar el mensaje que los partidos tienen que respetar, tienen que convivir de una forma, bueno, si ellos piden unas elecciones pacíficas, que ellos también den el ejemplo, actuando de una manera pacífica y con respeto. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes quiero que nos des un adelanto, Julio, de nuestro segundo tema de análisis. Me parece muy bien, Sandy, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando del tema de las elecciones, solo que de un tema que ya hemos tratado y a ver cómo estamos. ¿Será que ya estamos listos para las elecciones en el extranjero? Bueno, lo analizaremos, Sandy. Por supuesto, pero de momento vamos a una pausa, ya volvemos. Por favor, no cambies, somos A la Medida. Mesas receptoras de votos distribuidas en ciudades como Maryland, Los Ángeles, Houston y Nueva York se prepararán para las elecciones en el extranjero el próximo 16 de junio. Las 108 mesas receptoras de votos estarán en 4 ciudades de Estados Unidos. Por primera vez, los guatemaltecos que vivan en ese país pueden elegir al presidente y vicepresidente de la nación. En el caso de voto en el extranjero, Dirección Electoral igual preparará las 108 cajas que corresponden a las 108 juntas receptoras de votos que se instalarán en los Estados Unidos de Norteamérica, en las 4 ciudades ya definidas por el Tribunal Supremo Electoral. En este caso, pues está instalada ya la Junta Electoral sobre voto en el extranjero, que es la que le corresponde la logística ya en estas 4 ciudades, y tengo conocimiento de que ya las juntas receptoras de votos van a ser capacitadas. Mientras tanto, en el país ya se encuentran en proceso de distribución todo el material electoral para las diferentes juntas receptoras de votos, según lo dio a conocer la directora electoral. Algunos de los departamentos del antiplano son los primeros en recibir el material. Estamos el día de hoy también iniciando con la distribución de mobiliario electoral. Hoy en Bodegas de Naranjo ya se cargaron las mesas y atriles en los respectivos furgones que las trasladarán y que van para el departamento de Huehuetenango. Estamos también ya en la tarea de que se cargue el mobiliario electoral para su traslado a Zacatepeques, y continuamos con San Marcos, así sucesivamente también, porque ese también es un tema logístico muy importante, toda vez que las juntas departamentales se encargan allá de la tarea de distribución en los municipios. Las papeletas podrán imprimirse la próxima semana, luego de discutir el modelo y la ubicación con los representantes de los diferentes partidos políticos. No sé, me quedo pensando, lo vamos a analizar, Sandy, porque parece bueno, a ver qué tanto. Véalo usted en pantalla junto con nosotros. Se espera la participación de 60,000 guatemaltecos, que son los que están aptos para votar en Estados Unidos. De más de 3 millones de guatemaltecos, 60,000, imagínese usted. Ahora, cuando se habla de voto en el extranjero, es muy relativo, porque no logró abarcar el resto de países, más que algunos estados, inclusive, de los Estados Unidos de América. Esta modalidad utilizada para el voto de ciudadanos en el extranjero va a ser exactamente la misma que se va a utilizar en nuestro país. Cajas con papeletas que serán las boletas electorales, ¿verdad? La papeleta blanca, básicamente, porque también esto hay que dejarlo bien en claro. El voto en el extranjero solo va a tener el derecho o la oportunidad, por primera vez, eso sí hay que decirlo y eso es bueno, de votar y elegir por el binomio presidencial. No así, obviamente, boletas de alcaldes y de cada uno de los distintos diputados que existen. Entonces, bueno es que finalmente se vaya a iniciar con el voto en el extranjero. Pero yo sí creo que nos dejaron a ver muchos, 60,000 guatemaltecos de más de 3 millones, me parece nada. La campaña al final para que los guatemaltecos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, se empadronaran, creo que al final no funcionó. Solamente 60,000 se pudieron empadronar, acudieron, y
De estos me pregunto, de los 60,000 que están aptos para votar, ¿cuántos van a llegar finalmente a las urnas? Qué buena pregunta. O sea que al final de cuentas va a ser poco significativo. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué le ven algo malo? No, es que es demasiado malo. Estamos hablando de un porcentaje, ¿no?, de la población guatemalteca muy, pero muy importante. Y aparte de eso, Julio, perdona que te interrumpa, pero por ejemplo, es la primera vez que un guatemalteco en el extranjero va a tener la oportunidad de votar. Yo esperaría o esperaba que por ser la primera vez, bueno, te cause esa emoción de, bueno, voy a tener la oportunidad de poder votar. Pero imagínate, con todo lo que pasa, y te lo digo por personas que conozco que viven en Estados Unidos y que dicen, mira, y entonces al final, ¿por quién votar? Esa incertidumbre también. Entonces, ¿quiénes van a participar? ¿Cómo está la situación? Ellos están más confundidos incluso, imagínate, que quienes viven en Guatemala, porque al final entonces, exactamente, si no existe el interés por buscar esa información, pues obviamente no la van a tener y no saben finalmente entonces quiénes van a estar en la papeleta. Tienes toda la razón, es decir, rescatemos dentro de lo bueno el hecho de que por primera vez se va a hacer, pero sí creo que faltó mucha coordinación interinstitucional, probablemente del Tribunal Supremo Electoral con el RENAP, para empadronar el tiempo, la información, campañas de sensibilización, el poder involucrar a la gente y, por supuesto, para que la gente que vive guatemalteca en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, estuviera informada, el hecho de poder tener más acceso a la información de las propuestas, candidatos, programas de trabajo. Pero también hay otra gran materia pendiente, es decir, no solo en Estados Unidos viven guatemaltecos, en menor proporción, pero en otras partes del mundo también hay, y ahí sí, completamente olvidados, ¿no? Julio, al final el proceso y la logística en nuestro país es muy complicada, imagínate tú también para hacerlo en el extranjero, y por eso vamos a proyectar en este momento unos datos para poder abordar esta situación, lo complicado que puede resultar entonces esta logística también para las elecciones en el extranjero, porque si los habitantes de Guatemala tienen muy poca información o tienen muchas dudas al final, incertidumbre, sobre todo por las candidaturas que están en binomios presidenciales, por ejemplo, que hay que considerar este factor, la calidad y la cantidad de información con la que ellos cuentan. Imagínate, un elemento fundamental para la información de los guatemaltecos en el extranjero es el hecho de que los foros presidenciales pueden ser vistos a través del canal 429 de DirecTV, que hemos estado entonces, que iniciaron el sábado y que van a continuar durante 3 sábados más que estamos pendientes, y gracias también a la colaboración de la televisión nacional, y así es que se dan ese tipo de foros. Pero al final también existe entonces ese interés que ellos puedan tener. Bueno, tienen esa posibilidad ahora de que podemos llegar a Estados Unidos, por ejemplo, por medio del canal 429, pero aún así hay muy poca información. Hay muy poca información, sea como sea, es lo que hay, ¿no? En un proceso electoral que cada vez, creo yo, nos deja más deudas, más sinsabores que cosas positivas. Pero si gustas, en este momento, para este tema, vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué tal si seguimos con el orden informativo que tenemos para esta noche? Así es. El Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad se reunió en pleno para poder conocer así los expedientes relacionados con antejuicios y candidaturas que estaban pendientes de resolverse. La CC determinó que Jafet Cabrera Cortés no puede ser candidato a diputado debido a que es hijo del actual vicepresidente de la Nación. De conformidad con el artículo 164 de la Constitución Política de la República, literal C, al señor Jafet, al ciudadano Jafet Ernesto Cabrera Cortés, le aplica la prohibición contenida en dicho precepto relacionada a que no pueden ser diputados los parientes del presidente de la República y los del vicepresidente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, si al tiempo de su elección o posteriormente el electo resultara incluido en cualquiera de las prohibiciones contenidas en este artículo. En el caso del diputado Felipe Alejos, los magistrados ordenaron a la Corte Suprema de Justicia emitir una nueva resolución en relación a la petición de antejuicio en su contra. La Corte de Constitucionalidad ordenó a la autoridad denunciada, después a la Corte Suprema de Justicia,
que en el plazo de 5 días emita nueva resolución en la que se pronuncie sobre las diligencias de antejuicio relacionadas, pero esta vez fundamentando debidamente su decisión. Respecto al expediente de la candidata de la UNE, Sandra Torres, la Corte de Constitucionalidad conocerá hasta la próxima semana el caso. El caso se incluyó en la agenda de hoy, sin embargo fue retirado debido a la necesidad de hacer un estudio un tanto más minucioso de los antecedentes que existen acá en la Corte. El expediente se compone es voluminoso, varios folios, y esa fue la razón por la que se dispuso el retiro. No se convocó para el día de mañana no hay sesión plenaria y seguramente se estará incluyendo en agenda para la otra semana. El próximo jueves se definirá el modelo de papeletas electorales y también en qué posición irá cada candidato. Las elecciones generales serán en 30 días exactos y aún no se define el modelo de las papeletas ni la ubicación de las casillas para cada organización política. Será hasta la próxima semana cuando esta discusión se lleve a cabo. El presidente del Tribunal Supremo Electoral citó a los representantes de los partidos políticos para el próximo jueves. Las papeletas no pueden iniciarse porque el requisito previo es precisamente que las organizaciones políticas aprueben el modelo de papeleta que vamos a utilizar. Y como ustedes pudieron ver, convocamos para el próximo jueves para hacer. A partir de ahí comenzamos con el tema de la impresión de las papeletas. Ya las empresas fueron adjudicadas y entonces haremos todo ese proceso que corresponde para que el ciudadano pueda emitir su sufragio. Después, ustedes escucharon, convocamos a todas las organizaciones políticas y si todo se puede hacer dentro ese día, pues estaremos iniciando al día siguiente la impresión de las papeletas. Según la Dirección Electoral, con base en este modelo, se iniciará con la impresión de papeletas en braille. El Tribunal Supremo Electoral ordena al Registro de Ciudadanos y Organizaciones Políticas entregar el listado de ciudadanos inscritos hasta este momento. Veamos entonces esta información. A 30 días del desarrollo de las elecciones generales, muchos candidatos aún no tienen sus credenciales, lo cual ha sido el reclamo constante de las diferentes organizaciones políticas. La petición es de que anterior a ese día, y si es posible hoy, nos dieran la prelación de inscripción de los candidatos a presidente y alcalde de la ciudad capital para que todos los partidos políticos podamos tener el conocimiento en qué lugar estamos inscritos para el orden de prelación y escogencia en la papeleta de los lugares correspondientes. Esto porque nosotros como fiscales de los partidos políticos somos representantes del Comité Ejecutivo Nacional y de los partidos respectivos, mas no los que tomamos la decisión en directo de tan trascendente decisión. Así que por favor necesitamos el listado de los candidatos a presidente y a candidatos de alcalde de Ciudad Capital para que tengamos todos los partidos políticos el orden respectivo. El presidente del Tribunal Supremo Electoral ordenó al director del Registro de Ciudadanos y al jefe de organizaciones políticas para que hagan entrega de un listado de personas oficialmente inscritas lo más pronto posible. Se le instruye al jefe del Departamento de Organizaciones Políticas y al director del Registro de Ciudadanos que también vean este tema dentro del ámbito del plazo, puesto que hay que tomar medidas con celeridad, puesto que ya queda un mes y entonces no puede estarse tomando decisiones tan extremas en este tema, sino que creo que lo extremo es precisamente el plazo que falta para que se celebren las elecciones. Entonces, dentro de ese ámbito se le instruye a los dos titulares de las dependencias mencionadas que lo hagan. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero quiero saber, Julio, que nos adelantes un poco de qué va a tratar nuestro próximo tema. Creo que no te lo vas a imaginar, pero vamos a hablar del protagonista de estos días, de varios meses y de varios años, de la Corte de Constitucionalidad, que hoy suspende el proceso de convocatoria para elegir precisamente comisionados, que a su vez elegirían magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelación. Bueno, no se pierde este análisis, pero después de la pausa, ya volvemos. Somos a la medida.
Gracias por continuar con nosotros. La convocatoria para integrar las comisiones de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones fue suspendida este jueves, y esto fue por decisión de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso la vigencia de la convocatoria a integrar las comisiones de postulación para formar nóminas de postulados para elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones para el periodo 2019-2024. El secretario de la Corte, Martín Guzmán, dio a conocer los detalles de la resolución. El fundamento de este amparo es que el Congreso de la República lo emitió con anticipación del tiempo que establece el artículo 3 de la Ley de Comisiones de Postulación aplicable para el efecto. Este artículo menciona que tal convocatoria debe hacerse con 4 meses de anticipación a que termine el plazo para el que constitucional o legalmente fueron electos los funcionarios de que se trate. Sobre esa base, la Corte, al emitir resolución que otorga el amparo provisional solicitado, deja en suspenso el acuerdo mencionado y ordena al Congreso de la República de Guatemala a que ciña su actuación a lo que establece el artículo mencionado, debiendo emitir el acuerdo por medio del cual convoca a integrar las comisiones de postulación para formar nóminas de postulados para elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Corte de Apelaciones y de tribunales de igual categoría, estrictamente con 4 meses de anticipación a que termine el plazo para el que constitucionalmente fueron electos los funcionarios que concluyen el periodo. El artículo 3 de la Ley de Comisiones de Postulación establece lo siguiente para conformar las comisiones. El Congreso de la República deberá convocar a integrar las comisiones de postulación del o los funcionarios que deben ser electos dentro del plazo que especifica y determina la ley. Los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones deberán asumir el próximo 13 de octubre, lo que significa que a partir del 13 de junio, el Congreso de la República deberá realizar la convocatoria a comisión de postulación. Bueno, el presente año está marcado en primer lugar por las elecciones generales, hemos estado hablando de eso, pero también está marcado por la renovación de varios organismos de Estado, entre ellos el Poder Judicial. A través de su propio mecanismo, este año deben de elegirse a las personas que durante 5 años estarán a cargo de las judicaturas y de las magistraturas, tanto en las salas de apelaciones como los 13 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia. Pero hoy quedó suspendido el proceso de convocatoria para la integración de estas comisiones postuladoras. Este proceso funciona a través de las denominados comisionados. El Pleno del Congreso, del Colegio de Abogados y Notarios y el Congreso de la República habían dado ya la venia el pasado 26 de febrero para que iniciara este proceso de convocatoria y que las elecciones precisamente para elegir a los comisionados representantes estaban también ya programadas para este 31 del presente mes. Sin embargo, con la decisión hoy de la Corte de Constitucionalidad, pues este proceso se frena. Ahora analizaremos, Sandy, si están en la razón o no y cuáles fueron los motivos que dieron pie a que se cancelara por el momento el mismo proceso. ¿Cuál es el argumento entonces? ¿Por qué suspender y por qué atrasar también este proceso que se tiene que hacer? Claro que sí, aunque ya lo vamos a ampliar. A alguien interpuso, y eso ya no lo dirás tú más adelante, o sabes por qué, para dar esa información. Claro, ¿me puedes apoyar para que sepamos quién fue quien interpuso un recurso de amparo? Por supuesto, Julio, porque hay que tomar en cuenta que la Corte de Constitucionalidad amparó a Eleonora Muralles, la coordinadora de la Asociación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, que accionó en contra del Acuerdo Legislativo 6-2019, que había activado el mecanismo para la convocatoria de las postuladoras. Según la CC, se violentó el principio de seguridad jurídica al convocar a las comisiones de postulación 8
8 meses antes de que vence el plazo del mandato de jueces y magistrados. La CC argumentó que esta convocatoria debe hacerse 4 meses antes, a efecto de no crear inestabilidad en el funcionamiento del OJ, dado que algunos jueces y magistrados actuales no volverán a ser electos. Por ejemplo, el mandato a través del nombramiento de jueces, magistrados de sala y magistrados de la Corte Suprema de Justicia vence el 13 de octubre del presente año. Los próximos jueces y magistrados asumirán en esa misma fecha para ejercer su mandato durante los siguientes 5 años. ¿Por qué, si se tiene la posibilidad, entonces, Julio, de hacer el proceso con tiempo? Porque para hacerlo bien. Aparte de eso, también hay que mencionar algo. En distintos procesos se ha dado, por ejemplo, que se solicitan amparos, que hay alguna ampliación, que se consulta a la Corte de Constitucionalidad. Esto lleva un tiempo porque es que se da amparo provisional, que luego definitivo y que luego nuevamente están presentando recursos. Ante ello, yo sí considero válido el hecho de que se pueda adelantar un poco. ¿Qué diferencia hay entre 6 meses o 4 meses? A ver, válido, lógico y muy bueno, porque entonces somos previsores. Claro. Porque te recuerdas en la actual elección de director, en este caso directora de la Defensa Pública Penal, quien ejerce actualmente, pues precisamente pasó lo que tú dices. Exactamente. Entonces, creo que con una buena previsión el Congreso de la República había establecido esta convocatoria desde el mes de febrero, específicamente ese 26 de febrero, y vamos a tener el tiempo. Ahora, ante el amparo interpuesto, que también yo me pregunto cuál es el interés en todo caso de esta organización de la sociedad civil de frenar este proceso, de ser previsores, de poder tener todo este tiempo, no lo entiendo, pero le dio validez jurídica a la Corte de Constitucionalidad y todo lo que ya se había hecho, lo que se había, digamos, gastado en tiempo, en preparativos y todo eso ahorita se viene por la borda. ¿Y sabes qué es lo peor? Que entonces se va a hacer la convocatoria oficial en el próximo mes, el mes de junio. ¿Qué es lo que ganamos? ¿O es más lo que perdemos? ¿Qué diferencia hay? Exactamente, Julio. Aparte de eso, se menciona entonces, para no afectar la estabilidad del organismo judicial, porque algunos jueces pueden ser electos y otros no, y esto podría afectar. No, momento. Si yo he sido electa para cierto periodo, tengo que cumplir con ese periodo. Si me reeligen, pues bueno, voy a continuar. Si no, tengo que hacer mi trabajo. Muy bien dicho. Fallar en la estabilidad, por ejemplo. Exacto, porque si no lo que significaría, y si quieres vamos a cerrar con eso, es que si yo sé con antelación de que ya no fui electo para un nuevo periodo, entonces como juez o magistrado de sala o de corte ya no voy a hacer bien mi trabajo, porque si eso es así y es el argumento de la Corte de Constitucionalidad, primero, qué argumento más pobre, y segundo, qué preocupante si eso pasa, ¿no? Por supuesto, para ese momento entonces también ya se viene otra situación, porque ya se va a juzgar entonces a la persona por su actuar y su trabajo, así que el argumento muy débil, la verdad, pero bueno, es una decisión de la Corte de Constitucionalidad y vamos a estar al tanto de cuándo se pueda iniciar también para ver si da tiempo que finalmente se cumpla con lo que dice la ley, que el 13 de octubre se tome posesión. Vas a ver que después a la carrera va a ser todo. Bueno, esto es lo que está pasando entonces. Estas son partes de las resoluciones que se tienen en la Corte de Constitucionalidad y nos vamos a una pausa con este análisis. Bueno, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Bonilla, con la presentación de 2 acciones legales, logró detener su primera declaración en el juzgado 10º por una supuesta plaza fantasma durante la gestión de Telma Aldana al frente del Ministerio Público. El juez 10º de lo penal, Víctor Cruz, ha citado en 2 ocasiones al decano de Ciencias Jurídicas, Gustavo Bonilla, para celebrar audiencia de primera declaración, en la cual se discutiría la posibilidad que quede o no sujeto a una investigación por una supuesta plaza laboral que tuvo en el Ministerio Público cuando la dirigió Telma Aldana. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Bonilla, presentó 2 acciones legales, las cuales afectaron la citación judicial de Víctor Cruz. El decano presentó una exhibición personal. A este recurso se le dio el trámite y como consecuencia se otorgaron medidas cautelares. Ante esto, el juzgador Cruz suspendió la diligencia el pasado miércoles 15 de este mes y este jueves 16. Asimismo, impugnó la resolución de quitarle un amparo provisional que le otorgó los magistrados de la Sala Segunda constituidos como Tribunal de Amparo. La impugnación se presentó en la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados analizaron el recurso y lo otorgaron. Tuvo como efecto dejar en suspenso la primera declaración.
El decano fue denunciado por haber tenido una plaza de trabajo irregular en el Ministerio Público. A criterio de los denunciantes, cobró el dinero, pero no prestó ningún servicio a la institución. Y a un solo día para que cierre el plazo de recepción de papelería a aspirantes a director general del Instituto de la Defensa Pública Penal, la comisión postuladora ha recibido, escuche usted, un expediente. Este viernes 17 de mayo finaliza el periodo para que los aspirantes a director general del Instituto de la Defensa Pública Penal puedan enviar la papelería. El instituto informó que hasta el momento solo una persona envió su expediente, quien es Lester Castellanos Rodas, convirtiéndose hasta el momento el único aspirante. La recepción de papelería inició el 6 de mayo para finalizar este viernes de 8 de la mañana a 15:30 minutos. Según el cronograma, la próxima reunión de la comisión de postulación será este lunes 20 de mayo para iniciar con la revisión de los documentos. Los aspectos a revisar por la comisión será que el aspirante sea abogado colegiado activo con un mínimo de 5 años de colegiatura. También que cuente con amplia experiencia en materia penal y aspectos éticos, académicos, profesionales y de proyección humana contenidos en el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación. La terna a presentar en el Congreso de la República será de 3 candidatos para que por medio de votación el Pleno elija al próximo director general del Instituto de la Defensa Pública Penal. Y en otro tema, 3 diplomáticos presentaron sus cartas credenciales este jueves al presidente de la República, Jimmy Morales. El presidente Jimmy Morales, en compañía de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Erika Jovel Polanco, recibió las cartas credenciales de 3 embajadores nuevos, los cuales fueron acreditados por sus gobiernos en nuestro país. Se trata de los diplomáticos José Osvaldo Leguer Aquino de la República Dominicana, Vera Cintia Álvarez de la República Federativa de Brasil y Boris Marino de la República Oriental de Uruguay. La actividad protocolaria se realizó en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura. Y ahora nos vamos a trasladar a Nicaragua con la información porque mucha incertidumbre está causando la muerte de un preso político y aquí tenemos la información al respecto. La muerte del preso político Eddie Antonio Montes Praslin, de 57 años, luego de que custodios dispararan a los presos, desató la indignación y temor de los familiares de los reclusos en la cárcel La Modelo de Matacalpan, Nicaragua. La versión fue confirmada por Luis Cañas, viceministro de Gobernación. Familiares han llegado al penal con la intención de conocer el estado físico de sus seres queridos. Al llegar la noche, un guardia les indicó que en las próximas horas podría reanudarse la visita. Sin embargo, los familiares afirmaron que no se van a retirar del lugar. La Alianza Cívica exigió al régimen el respeto a la integridad física de todos los presos. El asesinato de Eddie Montes nunca tuvo que suceder porque debía estar libre, indicaron, a la vez que exigieron la liberación de todos los reos políticos. De esta manera le damos a usted las gracias por la sintonía y le esperamos mañana en punto de las 21 horas. Que descanse, feliz noche. Buenas noches.